Hablemos un poco más acerca de la gracia, de esa gracia que el Señor nos dio. Vamos a estudiar un poquito. Dice en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que gracia es la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hemos sido justificados por su gracia. Fue ese favor inmerecido por lo cual nosotros fuimos justificados. Por lo tanto, como principio, la gracia está contrastada con la ley. Eso lo puede leer usted en Romanos 11:6, bajo la cual Dios demanda justicia de los hombres, así como bajo la gracia Él da justicia a los hombres. La ley tiene relación con Moisés y con las obras. La gracia con Cristo y con la fe. Bajo la ley hay bendiciones cuando hay obediencia. Bajo la gracia, la bendición es un regalo. Fíjense, es un regalo que Dios nos dio. Antiguamente, si cumplíamos la ley, teníamos el favor de Dios. Si no, no. Pero bajo la gracia tenemos ese regalo que no merecemos, pero el Señor por su misericordia y por su gracia nos dio, pues. Leamos en segunda de Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí se nos está mandando, mi amado hermano, a crecer en la gracia y el conocimiento. A crecer, mi amado hermano. Nuevamente el Señor nos manda a que debemos crecer en su gracia, crecer en el conocimiento del Señor. Porque gracia también es el método que utiliza Dios, tanto en la salvación como en la vida y el servicio del creyente. Este es salvo y como tal no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted puede comprobar esto en Romanos 6:14. Luego de haber llevado por gracia al cristiano a la más alta posición imaginable, fuimos aceptos en el amado, ¿verdad? Dios, sin cesar, obra a través de su gracia para impartir al cristiano y perfeccionar en él las gracias correspondientes, o sea, mis amados hermanos, los dones del Espíritu que Dios nos ha dado por su gracia y las capacidades del creyente para lograr los propósitos de Dios y conformarse a Él. De manera que la gracia se haya conectada con el servicio. La gracia también se haya conectada con el crecimiento cristiano. Y la gracia también está conectada con la ofrenda. Usted puede buscar todo esto en las citas bíblicas. Hay muchas citas que hablan de todo esto. Y hermanos, también es importante, mi amado hermano, crecer en la fe. Crecer, mi amado hermano. No nos estanquemos, sino que tenemos que crecer en esta gracia que se nos ha dado. Fíjense que esta gracia
obra en todos los aspectos de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, y en todo, porque habla hasta del servicio y de la ofrenda. Todo tiene que estar relacionado con su gracia, con su favor. Leamos en Hebreos 11:39 que dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Para nosotros vivir en su gracia, recuérdese que es por fe, por esa fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, debemos crecer, debe crecer nuestra fe en esa gracia, en la gracia del Señor Jesucristo. Hagamos un pequeño resumen acá de la fe, de la esencia de la fe. Dice, la esencia de la fe consiste en creer y recibir lo que Dios ha revelado. Y se puede definir como esa confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo a quien Él ha enviado. Confianza que lo recibe como Señor y Salvador e impulsa a la obediencia en amor y a buenas obras. Está muy relacionada nuestra fe en el Señor Jesucristo con las buenas obras, porque debe notarse el cambio en nuestras vidas. Usted puede leer eso en Juan 1:12 y en Santiago 2:14 al 26. Hay una estrecha relación en nuestra fe por la gracia y ese crecimiento, ese demostrar, porque la fe es práctica. La fe no es solamente teórica, la fe es práctica. Las personas que nos rodean deben verse, o sea, debemos demostrar que tenemos fe por las obras que hagamos, porque la Biblia también dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces seremos conocidos por los frutos que damos, no solamente en la iglesia, sino entre las personas que nos rodean. Las aplicaciones particulares de la fe hacen surgir definiciones secundarias. Veamos estas definiciones. Primero, para la salvación, la fe es confianza personal en el Señor Jesucristo, que fue entregado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación. Eso lo puede leer usted en Romanos 4:5, 4:5, 23, 25, en el 5:1. Y es confianza sin obras meritorias. Es esa confianza sólida en el Señor. Número 2. De la manera en que se utiliza en la oración, fe es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, esta es, mi amado hermano, la manera de utilizar la fe en la oración, en esa certeza, en esa seguridad, sin darle lugar a la duda de que todo lo que pidamos al Padre lo recibiremos. Esa es la fe. Lea eso en Primera de Juan 5, 14, 15. Esa fe, esa seguridad, esa certeza. Y número 3, cuando la fe es utilizada con frecuencia a las cosas que no se ven y de las cuales
habla la Escritura. La fe les da sustancia, certeza, de manera que podemos actuar con la convicción de que son realidad. Eso lo puede conseguir usted en Hebreos 11 del 1 al 3. Y número 4, como principio operante en la vida. En este capítulo se ilustran las aplicaciones de la fe. En todo el capítulo, usted puede leer, bueno, toda la Biblia, por supuesto, pero lea todo Hebreos, que Hebreos le habla de la fe práctica. La fe es práctica, mi amado hermano. La fe, nuevamente le repito, la fe no es teórica. Debe haber la teoría y la práctica. Porque yo debo aplicar mi fe en todas las áreas de mi vida, en todo momento, aquí en la tierra, donde dice la palabra del Señor que tendremos tribulaciones. Pero entonces la fe es esa certeza de que en medio de Dios me va a ayudar. En medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de la escasez, Dios está allí presto, pero nosotros debemos aplicar la fe, no por lo que vemos, sino por lo que el Señor ya dijo. Nuestra fe tiene que estar basada completamente en lo que ya el Señor dijo. Es apropiarnos de esa verdad, porque Dios habla verdad. Dios es verdad, Dios no puede engañarnos, sino en esa palabra del Señor debemos apropiarnos, reclamar esa palabra con fe. Esa es la esencia del cristiano. La esencia de nuestras vidas es la fe que se basa en la palabra del Señor, porque el Señor lo que ya dijo, lo decretó. Y cuando nosotros nos apropiamos de esa verdad que ya Dios dijo, es cuando se produce en nosotros el resultado de la fe. Llamamos a existencia lo que ya Dios decretó. Llamamos a existencia la salud, llamamos a existencia la sanidad, la bendición, la prosperidad, todo lo que ya Dios decretó. Cuando sencillamente ejecutamos la fe, ponemos por obra la fe en su palabra, traemos a lo natural, mejor dicho, al mundo natural, lo que ya fue creado en el mundo espiritual. Esa es la función de la fe en la palabra del Señor, traer a existencia o traer a realidad, a materia, pues a lo que vemos, traerlo del mundo espiritual donde ya fue creado. Dios no lo va a hacer, ya Dios lo hizo. Ya Dios lo hizo para nosotros. Así que es actuar de fe, traer a existencia lo que ya Dios nos ha dado. Quiero cerrar ahora vámonos a Primera de Corintios 12:7. ¿Para qué es esa fe? Fíjense lo que dice en Primera de Corintios 12, del 7 al 11, dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo
espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que ya Dios nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros un don, un ministerio. Ya lo tenemos, ya está en nuestro ADN espiritual ese don, ese talento que Dios nos dio. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? Sencillamente, investigar, conocer qué don nos ha dado Dios y nos los ha dado para provecho, no solamente particular, sino para provecho de la iglesia, para provecho del cuerpo de Cristo, porque ningún don es para beneficio propio. Todo don que Dios nos ha dado es para bendición del cuerpo de Cristo, porque aquí solamente habla de algunos dones. En Romanos hay otros dones, pero usted me puede decir, hermana, pero yo no sé qué don tengo yo. Si usted no sabe qué don tiene, usted tiene que meterse con el Señor, que el Señor le revele el don o los dones que Dios le haya dado, bien sea de hacer milagros, de discernir, de sabiduría, de interpretación de lenguas. Hay, en fin, hermano, una variedad de dones. Posteriormente podemos hacer un estudio sobre los dones espirituales. Son muchos, muchos los dones espirituales que Dios nos ha dado. Usted no puede decir, yo no tengo ningún don, porque toda persona, todo hijo de Dios ya tiene por lo menos un don. Así que, ¿qué nos toca a nosotros? Descubrir los dones espirituales que tenemos para ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que haya crecimiento y madurez espiritual. Acuérdense que ¿cuál es la meta? Llegar a la altura de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. Por eso es que el Señor le da dones a cada uno. No, ninguna persona tiene todos los dones. Ninguna persona tiene todos los dones. Por eso el Señor le da un don a cada uno. ¿Para qué? Para que juntos crezcamos, para que nos ayudemos unos a otros. Por lo menos el que tiene el don de sanidad, hay don de sanidades, ¿verdad? Porque son muchas enfermedades, el don de sanidad es muy amplio. ¿Para qué lo dio? Para que cuando una persona esté enferma en el cuerpo de Cristo sea levantada fácilmente a través del don. ¿Para qué da Dios el don de sabiduría? Para que en un momento determinado, no es que la persona es completamente sabia y se lo sabe todo, sino que el don actúa también para el momento que se requiere, cuando se requiere una palabra de sabiduría, un consejo sabio. El don debe ser usado, debe ser puesto en práctica. Por lo menos cuando se está orando en la iglesia, hay la manifestación del don de lenguas. Dice Pablo que si está todo el mundo ora en lenguas, pero no hay interpretación, cualquiera que pase
no va a ser edificado porque no se está entendiendo nada. Entonces, cuando Dios trae la revelación de la interpretación de lengua, usa a aquella persona que tiene ese don de interpretar esas lenguas, porque Dios quiere dar un mensaje a la iglesia. Todos debemos manejarnos, todos debemos ser bautizados con el don de lenguas, es verdad. Pero cuando hay la manifestación del don, es porque siempre Dios trae un mensaje y entonces Dios levanta, bien sea la misma persona, porque ocurre muchas veces, las personas que tienen el don de lengua, muchas veces interpreta, sino Dios levanta al que interpreta esas lenguas para que sea entendido el mensaje que Dios tiene. Y así sucesivamente con todos los dones espirituales. Todos son de provecho para el cuerpo de Cristo y debemos usarlos con fe. Debemos ejercitar la fe en los dones, ponerlos en práctica. Esto debe ser un continuo, porque a cada uno le fue dada una medida de fe. A cada uno de nosotros nos fue dado un don. Entonces, con esa medida de fe que tenemos, vamos a desarrollar ese don que Dios nos ha dado para provecho del cuerpo de Cristo. Así que, mis amados hermanos, nuevamente los insto a que permanezcamos en el Señor, a que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, a que seamos ese canal de bendición a través de los dones, a través de la fe, a través de la gracia que hemos recibido de parte del Señor. Seamos ese instrumento de Dios para crecer nosotros y ayudar a crecer al cuerpo de Cristo hasta que lleguemos a la altura de nuestro amado Señor Jesucristo en unidad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga y les guarde.